23 de nuestro programa Diálogos Fiscales, y como podrán ver en pantalla, el tema que trataremos a lo largo de la siguiente hora lo titulamos Defensa Fiscal Exitosa contra Revisiones de Gabinete, Conceptos Ganadores. Y como es costumbre, el temario lo estructuramos de manera que el curso sea teórico-práctico. ¿Qué abarca la parte teórica? En primer lugar, diferenciar de las facultades de comprobación, de manera general, con las facultades de gestión. De las revisiones de gabinete, primeramente, en qué consisten y las reglas del procedimiento, partiendo del 42, fracción tercera, y del 48 en adelante. Casos prácticos. Recuerden que esta es una guía, son las ideas centrales de los conceptos de impugnación para que ustedes construyan los suyos, obteniendo un resultado favorable. El primero es ilegalidad de la solicitud de documentación e información al requerir papeles de trabajo con elementos específicos sin porción normativa que lo prevea de esa manera. Puntos que tocaremos: ¿qué son los papeles de trabajo? Los requisitos para su elaboración, tesis que se resaltan, de jurisprudencia desde luego, las ideas centrales de los conceptos de impugnación y finalmente hechos notorios, que son precedentes, destacando en qué circunscripciones, en qué salas regionales funcionan normalmente. El segundo, ilegalidad de las certificaciones bancarias, interpretación, tesis meritorias de resaltarse, la porción normativa o porciones sujetas a estudio. Ahí también hablaremos de algunos preceptos de la Ley de Instituciones de Crédito, ideas centrales de del concepto de impugnación y finalmente hechos notorios. Por último, la sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden formularlas conforme avancemos o si gustan esperar al final, con todo gusto las contestaremos. Ya sin más, para que no nos coma el tiempo, primer subtema. Nos dicen si por favor, si nos van escuchando sin cortos, si hay buen sonido, si se va entendiendo todo, por favor. De las facultades de comprobación y sus diferencias con las facultades de gestión. Las facultades de comprobación de la autoridad fiscal se establecen en el artículo 42, ¿sí? A lo largo de esta porción normativa, vemos a lo largo las 12, 13 fracciones de los tipos de facultades de comprobación. Aquí los vamos a centrar más adelante en la revisión de gabinete. Estas tienen como finalidad los siguientes sujetos: que los contribuyentes, responsables solidarios, terceros con ellos relacionados, y ya desde el 2019, modificándose el primer párrafo, asesores fiscales, instituciones financieras, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, y las partes contratantes y cualesquiera otra figura jurídica como se les denomine, han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras y en su caso determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como comprobar la comisión de delitos fiscales. ¿Por qué? Porque nuestro código tributario tiene una naturaleza híbrida. Esto quiere decir que aparte de normas complejas, ¿sí?, que nos hablen de tasa, cuota, tarifa, de sanciones de tipo económico, también incluimos o se incluyen, el legislador incluyó a partir del 92 la teoría del delito y más adelante los tipos penales, entre los que destacamos y con los cuales normalmente la autoridad les mete miedo al contribuyente, como la defraudación fiscal, el factureros, delitos relacionados con el Registro Federal de Contribuyentes, contrabando, entre otros. Facultades de gestión. Las facultades de gestión se encuentran contempladas en el 22, 41 y 41-A del Código Tributario y se tratan de actos de asistencia, control y vigilancia que realizan las autoridades hacendarias ante la omisión en la presentación de declaraciones o avisos por parte de los contribuyentes. Aquí va más sobre obligaciones tipo formales, ¿sí? Asistencia, control y vigilancia. Revisiones de gabinete. ¿En qué consisten? Consiste en requerir a los contribuyentes, responsables, solidarios o terceros con ellos relacionados para que exhiban en su domicilio, establecimientos, en las oficinas de las propias autoridades o dentro del buzón tributario, dependiendo de la forma en que se efectúe el requerimiento. La contabilidad, así como proporcionar datos u otros documentos o informes que requieran efecto de llevar a cabo la revisión. Aquí, como se habla de un requerimiento, según el artículo 134, fracción primera, el requerimiento se tiene que formular de manera personal, por buzón tributario o correo certificado. ¿Por qué?
porque estamos en presencia de un requerimiento, una solicitud de documentos o informes, un acto administrativo que puede ser recurrido. Desde luego que si no se encuentra localizado el contribuyente, a la primera o segunda búsqueda, se hará por estrados, ¿no? A ver, aquí antes de pasar a la siguiente diapositiva, nos dice David, nos dice, disculpe maestro, facultades del 69, artículo 17 y 17H bis, que son, bueno, ahí propiamente, si nos vemos el 42, no son como tal una facultad de comprobación, ¿no? Serían en todo caso, son el 69B, por ejemplo, 69B es un procedimiento sui generis, con sus reglas aparte. Recuerden que, no obstante, sí se puede desconocer efectos a los comprobantes, pero eso dentro de una facultad de comprobación. Normalmente, ¿cuál es? Pues la revisión electrónica con la cual la autoridad está llevando a cabo con más frecuencia. ¿Por qué? Porque reduce costos de programación, asistencia y desde luego de empleados. Están creciendo las facultades electrónicas, domiciliarias y desde luego la de gabinete, ¿sí? Ya hay tesis, ya he explorado de eso por ese punto. El artículo 17H, 17H bis, podríamos decir que es sumario, un procedimiento sumario. ¿Por qué? Porque recuerden que de manera provisional se puede dejar sin efectos y es un acto que no vulnera la garantía de audiencia del contribuyente. ¿Por qué? Porque se da un periodo de alegatos para que el contribuyente desvirtúe y deje sin efecto esa presunción de la cual la autoridad está valiendo para cancelar o restringir, ya sea temporal o definitivamente, un sello digital. ¿Sí? Más adelante, si nos da tiempo, David, vamos a ahondar más en ese tipo de cuestionamientos. Reglas de la revisión de gabinete aquí, antes de pasar ya al procedimiento del que estamos en el 48 del código. La intervención del abogado fiscalista o de un contador externo, un especialista, un profesionista, no se limita exclusivamente a la determinación del crédito fiscal o no entra a partir de la determinación del crédito fiscal. Lo recomendable es que entre, que el empresario, ¿sí? Empresarios se puedan asesorar desde el inicio. ¿Por qué? Porque es importante la intervención desde el inicio. Porque al momento de que se les solicite la documentación e información a lo largo de 10, 20, 30 puntos, es importante, si la contabilidad no está bien hecha, valorar si presentas o no, por ejemplo, los libros mayor y diario, los papeles de trabajo, los contratos. Vale la pena, si la contabilidad está bien hecha, para que no se dé un balazo en el pie el empresario, mejor que sea acreedor una multa a que pueda ser perjudicial y encarezca el monto de que se pueda determinar en cierto momento. O si la contabilidad está bien hecha, desde luego aquí la intervención será presentar escritos libres conforme se vaya requiriendo más y más información para reducir el monto del crédito fiscal. ¿Por qué? Porque una vez que se da inicio a una revisión, normalmente la autoridad sí o sí va a imponer un monto. Este se puede reducir desde luego y nos servirá para que sea menor el crédito y garantizar el interés fiscal, que no sea tan oneroso la defensa al contribuyente. Aunque no es, sí es extraño, pero tampoco es imposible que se levante sin observaciones. Bueno, ya después de ese comentario, primeramente la solicitud de documentación e información se notificará al contribuyente de conformidad a lo que establece el artículo 134. En la aludida solicitud se indicará el lugar y plazo en el que se deberá proporcionar los informes o los documentos. Los informes, libros o documentos requeridos deberán ser proporcionados por la persona a quien se le dirigió la solicitud o por su representante. ¿Qué puntos tenemos que poner especial atención en la solicitud? Primeramente, que quien signe el acto, sea con firma digital, con sello o autógrafa, tenga las facultades materiales y territoriales para solicitar la documentación e información. Si estamos hablando del SAT, pues desde luego hay que poner especial atención y leer párrafo por párrafo, inciso por inciso, fracción por fracción, las porciones de la Ley de Servicio de Administración Tributaria y de su reglamento.
Si es una autoridad que actúa de manera coordinada por convenios de colaboración, como puede ser un servicio de administración tributaria de la entidad, aquí por ejemplo en Guanajuato tenemos a lo que se le denomina el SATEG, ¿sí? O una Secretaría de Finanzas, hay que poner especial atención en la Ley Orgánica de la Administración Pública y del reglamento de la Secretaría de Finanzas o del reglamento, en este caso de Guanajuato, del SATEG. Luego, punto por punto, y partir de una interpretación literal, analizando las locuciones claves, ¿sí? Las palabras claves, la forma en que se está requiriendo la contabilidad, la documentación e información. Un tercer punto, en que, por ejemplo, en Guanajuato, salas metropolitanas, si no mal recuerdo, también del noreste, ¿sí? Cuando se solicitan, por ejemplo, que se les requiere el teléfono móvil, el teléfono particular, el correo electrónico del representante legal, aduciendo que con la sola cita del 19 y del 42, fracción tercera o fracción segunda, dependiendo qué tipo de procedimiento de fiscalización se esté ejerciendo, eso no fundamenta y motiva de manera correcta que se requieran datos tan personales como lo que hemos enunciado hace unos segundos. Tan es así que son datos que se protegen de manera particular con una ley de transparencia, una ley de protección de datos, ¿no? Pongan especial atención en esos otros puntos, no es el limitativo, hay que checar cada documento que deba estar debidamente fundado, motivado o por lo menos debidamente circunstanciado. Ese es otro boleto, pero también va a ser motivo de una plática más adelante como un concepto de impugnación en una visita domiciliaria. Siguiendo con la secuela, como consecuencia de la revisión de estos informes, datos, documentos o contabilidad requeridos a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, la autoridad fiscal formulará un oficio de observaciones, que si bien sabemos que no es requisito que esté debidamente fundado o motivado de manera restringida, sí debe estar debidamente circunstanciado los hechos y omisiones. En este caso, si fuera una visita domiciliaria, debería estar debidamente circunstanciada la última acta parcial y el acta final. Que de hecho, no sé si salimos un poco del tema de manera breve, no sé si se percataron recientemente en redes, sobre todo en Twitter, que hubo un nuevo criterio PRODECON, que sabemos que ya para el Tribunal Fiscal ni es ni orientativo ni nada, ¿no? Pero lo importante, como hemos dicho varias veces, es que se vayan a la pestaña del precedente, lean la sentencia, y ya lo hemos hablado, ya lo hemos hecho valer, sobre todo aquí en Guanajuato y en Michoacán, que cuando la autoridad pretende decir de manera breve, en una o dos hojitas, cuando hay un acta de comparecencia de que el contribuyente sí acudió a las oficinas para conocer los hechos o omisiones cuando es una visita domiciliaria, no sé si se han percatado o han tenido algún asunto de ese tipo en su escritorio que dice, no, pues que se le dieron a conocer de manera verbal los hechos y omisiones en que incurrió. Dice, espérate, bueno, y la ley, acuérdense, donde no distingue, hay un principio general del derecho que nos dice, donde la ley no distingue, no hay que distinguir. ¿Sí? Y estos hechos u omisiones en este criterio PRODECON y en esas sentencias, acá hace referencia y las cuales también ustedes pueden ahondar más y buscar en el centro 3, que es en Celaya, Guanajuato, ya hay muchos en este sentido, en el que no es válido que la autoridad dé a conocer los hechos o omisiones de manera verbal, sino que se tienen que hacer por escrito. ¿Para qué? Para que haya constancia y que el contribuyente pueda, sin que se vulnere su estado de derecho, no se deje en estado de indefensión, pues atacar y controvertir esos hechos o supuestos hechos o omisiones en que incurrió. Ya regresando al tema, bueno, también, aunque es un poco raro, pudieran tener la dicha por hacer un buen trabajo contable y luego por tener una buena asesoría legal, que cuando no hubiera observaciones la autoridad fiscalizadora comunicará al contribuyente o responsable solidario mediante oficio la conclusión de la revisión de gabinete. ¿Por qué? Porque no encontró observaciones. Es raro o no imposible